Distintos analistas han calificado el viaje del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, a Cuba como exitoso, pues diplomáticamente logró que fuera el mismo gobierno cubano quien aceptara no poner en aprietos al anfitrión de la Sexta Cumbre de las Américas. Pero también hay quienes piensan que el esfuerzo del dirigente colombiano fue innecesario, ya que se sabía de antemano que Cuba no tenía ninguna razón para ser invitada a la importante reunión continental. Para algunos analistas, el reto del presidente Juan Manuel Santos de salvar la Cumbre de las Américas, de la cual Colombia es anfitrión, era mayúsculo. No está invitada a Cuba. Si no está invitada a Cuba, que no asista a nadie. ¿Cómo es posible que se excluya a un país americano? No, yo creo que, insisto, hubo improvisación por parte del presidente ecuatoriano. Él debió socializar la idea, la propuesta, llevarla a esta cumbre que se va a realizar en abril y someterla a votación. Pero yo no puedo poner o arrinconar al presidente Santos en este momento como país amigo y decirle si usted no invita a Cuba, entonces yo no voy y convoco a que todos no vayan. Ante esas declaraciones, que muchos calificaron de malintencionadas con el gobierno colombiano, el presidente Juan Manuel Santos viajó a Cuba para evitar el efecto dominó que podía causar en la región una reunión de esa categoría sin los presidentes del bloque del ALBA. He venido a hablar con el presidente Raúl Castro, con el gobierno cubano, sobre el tema de Cuba en la cumbre que tenemos en Colombia el mes entrante, y a fortalecer nuestras relaciones, que son muy buenas, pero que toda relación es susceptible de mejoría. Aunque se pronosticaba que el futuro de Cuba en la cumbre no era viable, fueron las palabras del presidente Santos las que ratificaron su no asistencia. En primera instancia nos reunimos con el presidente Castro, con su canciller, durante cerca de 4 horas. Discutimos sobre temas internacionales, temas regionales, temas bilaterales. Analizamos en detalle el tema de la participación de Cuba en la cumbre que se va a realizar en Cartagena, Colombia, el mes entrante. Como hemos dicho desde un principio, este es un tema que requiere de un consenso que infortunadamente no hemos logrado encontrar. El presidente Santos le agradeció la comprensión a su homólogo Raúl Castro en ese asunto y su manifestación generosa de no querer crear un problema ni para la cumbre ni para Colombia. Respetamos la posición de varios países frente a la necesidad de que Cuba haga parte y participe de estas cumbres. No obstante, en esas declaraciones leídas en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, el presidente de Colombia expresó su deseo de que la situación de Cuba sea discutida. Colombia quiere que la situación de Cuba, su participación, sea discutida de manera constructiva y con altura en la cumbre de Cartagena. Deseo que a la luz de las últimas declaraciones del canciller cubano no son de interés para la isla de los Castro. Conviene además precisar que se ha hablado de la posibilidad de que durante la cumbre de Cartagena los jefes de Estado, en un segmento supuestamente privado, a puertas cerradas, traten este tema. Debo decir que no es interés de Cuba. Estas cumbres solo sirven para que Estados Unidos ejerza su dominación. Desde nuestro centro de noticias, es canciller Rodrigo Pardo. Doctor Pardo, vemos la declaración del presidente Juan Manuel Santos dando un mensaje por lo menos muy diplomático y dando a entender que le va a seguir el deseo de hablar de Cuba en esta cumbre. Pero también vemos esas palabras del canciller cubano Bruno Rodríguez, que no le interesa a Cuba que el tema de su país sea tratado en la cumbre a puerta cerrada ni a puerta abierta. ¿Desautoriza un poco lo que se había acordado en Cuba, lo que está diciendo el canciller cubano? Yo creo que de todas maneras el tema se va a tratar, Juan Pablo, y gústele o no al gobierno de Cuba. Y sinceramente yo pienso que en el fondo prefiere que sí se trate. Por supuesto
que públicamente tiene que asumir una posición como la que en la mañana de hoy presentó el canciller de Cuba, que es un poco decir, sin nosotros ustedes no pueden decidir nuestra presencia. Pero hay varios países del continente que quieren una reincorporación de Cuba al sistema interamericano y que no son solamente los del ALBA. Hasta donde yo tengo entendido, por ejemplo, el Perú ha hecho saber que esta es la última vez que asiste a la Cumbre de las Américas si no va a Cuba. Yo creo que a la propia Colombia le gustaría que el día de mañana sea posible la vinculación de todos o si no, la adopción de unos criterios más claros. Porque yo le hago una pregunta. ¿Usted cree que todas estas personas que en Estados Unidos dicen que Cuba no se puede invitar porque no reúne estándares democráticos, consideran que otros países como la propia Venezuela es una democracia perfecta? La verdad es que es una pregunta difícil de responder, porque el criterio, digamos, de la exigencia de estándares democráticos internos de los países, pues es muy difícil de evaluar con alguna objetividad. Parte de la OEA fueron las dictaduras de Argentina, de Chile, de Brasil, de Uruguay, de Centroamérica, durante la época de los regímenes militares. Nadie los excluyó, porque si bien es deseable que solo las democracias participen y que los regímenes internos sean democráticos, pues a la hora de la verdad, aplicar sanciones contra quienes se salen de la senda democrática, pues ha demostrado ser muy difícil en la práctica. Señor canciller Guillermo Fernández de Soto, retomando las palabras del canciller cubano Bruno Rodríguez, ¿no le bajó un poco por lo menos el mensaje positivo, conciliador que traía el presidente colombiano de Cuba? ¿No le cambia un poco el discurso de lo que se acordó en La Habana? Bueno, yo creo que hay que conocer cómo actúa la diplomacia cubana, es pragmática y por supuesto hay que distinguir entre lo retórico y lo diplomático. En lo diplomático ya dijeron no vamos a crear pues un cisma por no poder asistir a esta cumbre, pero igualmente hay una especie de contradicción entre querer asistir a la cumbre pero que su tema no sea tratado. Es inevitable que el tema de Cuba sea tratado como lo ha propuesto Colombia y que se solucione hacia el futuro. De manera que pues hay que entender la retórica como hay que entender la retórica pues hoy del ALBA, que anuncian una reunión supuestamente para considerar este tema. Pero yo le insisto, Colombia ha hecho lo que tenía que hacer, los países han expresado su criterio alrededor de este tema. Yo coincido también con Rodrigo en lo señalado por el canciller del Perú. Los Estados Unidos también tienen que hacer un esfuerzo, porque si no, probablemente lo que va a ocurrir es que la cumbre hemisférica se va a acabar. Sí, pero y ese creo consenso... que ese diálogo con los Estados Unidos es muy útil y es muy provechoso para todos. Pero ese consenso, canciller, ese consenso del que habla el presidente Santos, ¿proviene exclusivamente de Washington, como lo dice Cuba? No, hay otros países que también, así no lo hayan expresado públicamente, pues han señalado sus criterios alrededor de la presencia de Cuba. Pero es que, pues bueno, esos son los parámetros que se adoptaron para la celebración de la Cumbre de las Américas. De manera que yo creo que hay que pasar la página, hay que tratar de que las cumbres cumplan con el propósito para las que han sido creadas y hay que entender un poco la retórica, hay que dar un espacio de salida para quienes hicieron la propuesta, para quienes se dieron cuenta que esa propuesta pues no tenía realmente oportunidad ni justificación y confiemos en que el pragmatismo cubano se imponga sobre la retórica. Sí, ese consenso del que usted habla, Colombia, ¿cuál fue la votación de Colombia? ¿La misma de Estados Unidos o la de los países del ALBA? No, yo creo que Colombia hizo lo que tenía que hacer, en los consensos no hay votación. Colombia mantuvo una posición de apertura y una posición diplomática muy constructiva, por eso la visita del presidente a Cuba, pero yo estoy seguro que Colombia no tendría ningún inconveniente en que Cuba asistiera a la Cumbre de las Américas, como no lo ha tenido, por ejemplo, en la decisión que adoptó la Organización de los Estados Americanos para levantar la sanción que pesaba sobre la isla de su inclusión al sistema interamericano. Pero, por ejemplo, en ese tema también es Cuba la que tiene que dar pues una muestra de buena voluntad y de interés. Ya ha dicho que no tiene interés, pero es un poco la retórica. Yo pienso que ellos, en el fondo, quisieran estar presentes y quisieran poder hablar. Es canciller, que Colombia sí tiene una política exterior hoy en día pues muy abierta y muy incluyente.
Ex canciller Rodrigo Pardo, le hago la misma pregunta. ¿Cuál fue la posición de Colombia en este caso? ¿Una posición similar a la de los países del ALBA respaldando este deseo o una posición muy similar y cercana a Estados Unidos? Yo creo que Colombia en ningún momento quiere poner en tela de juicio su relación con Estados Unidos. Es una relación especial, es una relación que tiene ya muchos años de consolidarse como una gran alianza política, pero tampoco quiere poner en peligro lo que ha ganado en los últimos años de acercamiento a los países del ALBA, con algunos de los cuales estuvo muy enfrentada, especialmente con Ecuador y con Venezuela. Entonces, por eso yo creo que ha mantenido este equilibrio muy difícil de guardar, porque fíjese usted que si Colombia se aferraba muy estrechamente a la posición de Estados Unidos de no a Cuba, ponía en peligro sus relaciones, por ejemplo, con Venezuela. Si se acercaba a Venezuela, podía poner en peligro sus relaciones con Estados Unidos. ¿Tan frágil está la situación que...? Pues sí, en este caso concreto de la presencia de Cuba en la Cumbre de las Américas, y todavía más, después del viaje del presidente Santos, podía afectarse la relación con Ecuador, y por eso en la mañana de hoy el presidente Santos hizo un contacto con el presidente Correa, también tratando de bajarle el tono y tratando de mantener ese equilibrio dificilísimo de alianza especial con Estados Unidos, nuevo mejor amigo en Caracas, excelente relación normalizada en Quito. Hasta ahora lo está logrando. Yo no sé si lo va a poder mantener hacia el futuro, pero esa es la política y la apuesta de Colombia. Hacemos una pausa en la noche de NTN 24. Estamos hablando del futuro de la Cumbre de las Américas que se va a realizar en Cartagena, Colombia, en los próximos días. Nos vemos.